Meseta Ishmael. Hay una canción que cantamos al final de la al final de la Haggadah de Pesaj, al final de la noche, después de cuando ya terminamos. Ejad Ani Yodea. Una cosa yo sé. Y es una canción, bueno, una canción muy conocida. Eh, el, el sabio, el Maral, Zexal Ibrahá, en su libro Geburot Hashem, La fuerza de Hashem, él explica lo que nosotros encontramos sobre el sacrificio de Pesaj que se hacía cuando estaba en Betamigdash. Y está escrito en el Sefer Shemot, Setamim Sahar Ben Shana Yelahem. Una oveja es una oveja pequeñita, oveja pequeñita íntegra, o sea que no tenga ningún defecto, macho, de un año, va a ser para ustedes. Y cuando esta oveja crece un poco más, o sea, la oveja tiene, hay varios nombres que se le dan. Baruch Hashem salió un folleto que habla sobre los sacrificios y que nos ilustra un poco sobre los nombres, que los nombres de los animales siempre fue una confusión, por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque hay un montón de nombres, Seir, Isim, ¿qué más tenemos? Seir, Isim, Son, Bakar, Egel, Pará, Par, Keves, Kibsá, Rachel, Ail, Kebasim, un montón de nombres, pero eso habla de tres clases de animales, nada más. Vacas, ovejas y cabras. Y con todos los nombres que hay, después nos da un resumen, que en la Torá a todos los tipos de cabras se los llama es, y a todos los tipos de ovejas se los llama se, y a los pequeños, a las ovejas pequeñas se les llama se, y a las vacas o los toros pequeños se los llama gedi. Entonces, eso así lo llama la Torá, pero aparecen un montón de nombres en nuestros libros sagrados y de repente no sabemos de qué se trata. Acá el versículo nos habla del se, quiere decir que es una oveja. Oveja, pero en este caso oveja macho. Y de un año, nada más. ¿Por qué? Porque si crece más de un año, entonces ya no se puede utilizar para el sacrificio de Pesaj. Se hace pasul. No es el animal, no es pasul, no es un animal que es inapto. Tal vez sirve para otros sacrificios, pero no para el sacrificio de Pesaj. Y así fuimos ordenados unos versículos más adelante, después de que habla de que del tipo de oveja que tiene que ser íntegro, macho de un año, dice, Bebeit Yeahel. En una sola casa lo van a comer, y no en dos o tres casas, a pesar de que eh, una oveja, por más que sea de un año nada más, si van a comer una oveja entera en una casa, es muy difícil que se lo coman, salvo que sean 40 en la misma casa. Pero, de todos modos, se anotaban varias familias para un sacrificio, para un animal, y todos tenían que comer en la misma casa del sacrificio, y no en dos o tres casas. Be'etzem lo tishberu, y tampoco se podía romper ningún hueso, no se podía partir un hueso en dos. O sea, son varios puntos que tiene el sacrificio de Pesaj, y todos van en la misma dirección. Que en la noche del Seder, en esa noche, tiene que haber, hay que fijar en la persona, muy bien dentro de su cabeza y en su corazón, que dejar, uno es nuestro Dios, en el cielo y en la tierra, y Uleashbit Kelil
et amahashavá atemea, eliminar por completo cualquier pensamiento impuro que hay algo o alguien aparte de él. Hasu Shalom. Y este es, por supuesto, uno de los fundamentos de la fe. Saber que Akadosh Baruj Hu, Hashem Baraj, él crea y conduce a todas sus creaciones. Y él solo hizo, hace y hará todas las cosas. No hay naturaleza, no hay casualidad, no hay suerte, no hay ninguna fuerza en el mundo aparte de él que pueda hacer inclusive una cosa pequeñita sin que sea con la voluntad de Hashem. Y todo lo que sucede en el mundo es pura y exclusivamente lo que decretó el Creador con un cálculo preciso y exacto. Y ¿quién como Él para calcular las cosas que tienen que pasar? ¿Y quién como nosotros para poder decir esto sí, esto no? Todo es pura y exclusivamente de Hashem. Nos dice Elimelech Biderman, Shlita, cuando dijimos que hay que fijar en la cabeza y en el corazón que nuestro Dios es uno, que lo principal que tenemos nosotros necesitamos fortalecer, necesitamos una fe simple. No hay que buscar la fe, no hay que buscarla, no está escondida en ningún lugar. Es una cosa simple y completa. Y así explicó el Rebbe Kadosh Netivot Shalom, lo que nosotros decimos al principio de la Gadá de Pesach. Besat Hashem, el miércoles en la noche, Alachmanía. Este es el pan de la pobreza. ¿Por qué? Porque Lachma, Anía, el pan de la pobreza, señala a una fe simple. ¿Cómo? Como es el ejemplo de la matzá, que es solamente harina y agua, sin sal, sin ningún condimento. Perdón. Y sobre esto está dicho que esta es una fe, Dai Achlo Abtana, Beara de Misraim. Este es el pan que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. También lo decimos ahí, a continuación. Y esto viene a fortalecernos. Cómo ellos se mantuvieron en Egipto. Y con esa fuerza, con esa misma fuerza, solamente con pan y agua, perdón, harina y agua, fueron redimidos y salieron de Egipto. Y sigue diciendo, Kol de Achpin Yate Beihul. Todo el que tenga hambre que venga y coma. Todo el que tiene hambre que venga y coma matzá de harina y agua. No es un gran ofrecimiento, ¿no es cierto? Pero es algo, es algo. Cada persona hambrienta que venga y coma, y para que salga su sufrimiento, salga su pena. Pero no solamente estamos hablando de hambre de pan, sino hambre y sed de escuchar la palabra de Hashem y poder acercarnos al Creador gracias a esa palabra. Entonces, Yabó Beisun Atzmo va Lahma Ania. Entonces, va a venir, se va a alimentar con este pan de pobreza, con esta fe simple. ¿Por qué? Porque de aquí va a salir la vida y por su intermedio vamos a poder conseguir todas las escalas, todos los niveles más altos. Y termina diciendo, ¿quién estaba hablando acá? ¿Quién hablaba acá? El Netivot Shalom. Hasta Aja, dice, ahora estamos aquí.
en este destierro, con, con la fe que es la fuente de nuestra vida. Y también, Leshaná Abba, también el año próximo, cuando ya estemos en la tierra de Israel, Besat Hashem, con el Mashiach, con el templo, con todos los sacrificios y con el sacrificio de Pesach también. Entonces, con esta fe vamos a seguir adelante y pues, Besat Hashem, poder hacer todos los sacrificios como se hacían en el Bet HaMikdash. Hasta Abdi, ahora somos esclavos. Así es como estamos ahora, en una situación baja. En cambio, el año próximo, cuando seamos libres, vamos a fortalecernos con esta fe simple, que es lo que nos da la vida. Y como explicaron también lo que está dicho en la Gadá, que la Torá habló frente a cuatro hijos. Sí, tenemos cuatro hijos en la Gadá de Pesaj, uno sabio, el otro malvado, otro simple y el otro que no sabe preguntar. Y nosotros sí sabemos preguntar y preguntamos. ¿Por qué habla del sabio frente al malvado? Porque debería decir el justo, que es lo contrario al malvado, ¿o no? Dice el sabio. El sabio estaría frente al ignorante, pero trae el sabio y trae el malvado, que no son uno contrario del otro. ¿Qué nos quiere decir? El justo no tiene preguntas, por eso no habla del justo. En cambio, el sabio sí. El sabio sí tiene lo que preguntar. El justo no tiene preguntas porque Sadik beemunato yihye, como dice el profeta Habacuc. El justo va a vivir con su fe. Él vive con su fe. No tiene preguntas. Pero, a ver, y así explica el Rebbe Tzvi Hirsch, Marimanov, se celebra acá, y nos dice que, a ver, Tismejú al Devari, apóyese en mis palabras. A ver, ¿quién es el mejor de los cuatro hijos? A ver, vamos a ver después lo que dice el Rab, pero primero vamos a ver lo que dicen ustedes. Tenemos el hijo sabio, tenemos el hijo malvado, tenemos el hijo simple y tenemos el hijo que no sabe preguntar. ¿Cuál es mejor de todos? Pregunta difícil, ¿no? Puede ser el ignorante. ¿Cuál es el ignorante? ¿Cuál es el ignorante? ¿El simple o el que no sabe preguntar? Tenemos Pues tal vez el que no sabe. tenemos el malvado y tenemos el sabio. ¿Está bien? Tenemos el simple y el que no sabe preguntar. A ver, el que me dice simple, ¿por qué el simple es el preferible? No, yo diría que el que no sabe preguntar, Bueno, tú porque dices tal el que no vez sabe tiene mucha preguntar. intención. Hay otro también, también dijeron el que no sabe preguntar y también dijeron el simple. Por eso estoy preguntando, ¿por qué? Para quien dijo el simple, ¿por qué el simple? Para el que dice el que no sabe preguntar, ¿por qué? El que no sabe preguntar porque así comienza su experiencia. Así y él busca tener un poco de conocimiento, porque no es que no le interese, le interesa, pero tal vez le hace falta un poquito más de enseñanza y dependiendo Y a la pero si no persona a la que sabe, le pregunta, obviamente va a ser su padre. pero si no sabe preguntar, no pregunta.
Y si no pregunta, no aprende. Bueno, podría preguntar Yo algo un dije poco simple, ¿no? sencillo. ¿Eh? ¿Qué quiere decir el que no sabe preguntar? El que no sabe preguntar quiere decir que no sabe preguntar, entonces no pregunta. El que no sabe preguntar va a preguntar. ¿Qué va a preguntar? No sabe preguntar. No, Punto. pues se No sabe quedaría preguntar, no callado pregunta. prácticamente, sí. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Entonces ya queda eliminado ese quién sería. No sé si queda eliminado. Yo digo, me parece a mí. Sí, también sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. El Rab, ¿cómo dijimos? El Rab Zvi Hirsch Marimanov, Sexto Libraja. Él dice, apóyense en mis palabras. ¿Por qué? Porque lo que hace el que no sabe preguntar es mejor que todos los demás, como dijeron algunos. Yo tengo que hacerle la contra para tratar de hacerlo dudar un poco, ¿no? Es decir, él no pregunta, no hace ninguna pregunta, no tiene ninguna contradicción y nunca tiene quejas, Hasbe Shalom. Y él recibe todo con simpleza, con fe. Y sabe que todo lo que Hashem hace, lo hace para bien. Y así nos trae que el que no sabe preguntar es el mejor. No pregunta, escucha, escucha y acepta todo lo que le dicen. Está escrito en el Leket Imbre Kodesh de Bells. A ver, Kos Shel Eliyahu, ¿sí? Habla sobre el cos del el vaso de Leonavi. Y cuenta el autor del libro que cuando yo estaba en la mesa con el Admor Maran Arrebe Agaon Akadosh mi Belsa en la noche que se santificó la fiesta, le dijo al hijo de él, que después fue un juez en la ciudad de Afta, y que entonces era un niño, le preguntó, ¿tú sabes por qué tomamos cuatro vasos de vino? Y le dijo, sí, porque esto está frente a las cuatro redenciones. Vamos a decir que está enfrente, tal vez lo que quiso decir, que está frente a los cuatro lenguajes de redención que hay, ¿no es cierto? Versetti, Bezzalti, no me acuerdo ahora, pasó un año ya. Y entonces, pasó un año, pero ayer, en Shabbat, había que leer parte de la Gadá. Y no la leí, muy bien. Ahora me acuerdo que había que leerla. Entonces lo sabría. Si lo hubiera leído, lo sabría, pero no lo leí. Y le dijo, hay otro vaso. Hay otro vaso que se llama el vaso de Eliao. Son cuatro vasos que tomamos nosotros y está el vaso de Eliao. ¿Por qué? Porque Eliao Sahur Latov, recordado para bien, él va a cada casa de Israel en la noche de Pesaj y agregó, dicen que hay justos que lo vieron a Eliao Anabí. Y después, ¿qué hizo? Después él, el Rebe, él elevó los ojos al cielo y dijo, muchos muchos hacen esto y no ven a Eliao Anabí, pero creen, creen en esto como si lo hubieran visto. Y esto es la fe simple que nosotros necesitamos tener. Más importante que verlo es creer en lo que no vemos. Y esa es la fe simple. Y ya escribió, está escrito en el Likutei Arim, sobre el Hidushei Arim, que una vez Ahat Iflich Rabenu Mitzidkato
Shel Agaón Anodá Viuda. Cierta vez hablaba el Hidusha'arim, hablaba sobre la rectitud de un sabio, tal vez de la época anterior a él, el Nodá Viuda, no sé en qué época vivió cada uno, y contaba que en la noche de Pesach, cuando decía la Gadá y abrían la puerta, cuando decían que se derrama se derrama el vino, él salía, el Nodá Viuda salía de la casa y acompañaba a Eliyahu Anabí por todas las escaleras que estaban junto a la puerta de su casa. Y decía sobre sí mismo, no que él veía a Eliyahu Anabí, él no lo veía, pero él creía con fe completa que Eliyahu Anabí venía, vino entonces a cada uno de los vecinos también, a la casa de él y a cada uno de los vecinos. Por eso él iba y lo acompañaba, con una fe semejante, tan grande, en la revelación de León Naví. Dijimos, dijimos, el Rab Biderman nos trae, sobre cada palabrita que dijimos al principio, nos trae un comentario sobre esto. Y nos dice dijimos antes eh, que hay que fijar en él, en esta noche, hay que fijar en la cabeza y en el corazón, que Hashem es uno es nuestro Dios en el cielo y en la tierra. Y sobre esto nos cuenta sobre Rabbi Yoshua mi Bels, también, o sea, está con el Hasidut Bels hoy. Contó una vez en la noche del Seder un relato sobre un pobre, muy pobre, que cambió, se dio vuelta a la rueda y se hizo rico. Pasó a ser uno de los millonarios de la ciudad. Y esto era algo asombroso para todos los que lo conocían. ¿Cómo se hizo rico así de repente? Una cosa así, asombrosa para todos. Y todos le pedían y le insistían. ¿Para qué? Para que cuente cuál era, revele el secreto. ¿Cuál es el secreto de su riqueza? Pero el hombre no sé por qué, porque todos querían ser también, todos querían convertirse en ricos. Pero él no contaba a nadie. Él, este rico nuevo, cerraba su boca, no revelaba el secreto a ninguna persona. Cierto día le invitaron los amigos a una comida que hicieron, no sé, una fiesta, que hicieron una alegría, será algún casamiento, alguna cosa. Y ahí le empezaron a dar vino, le empezaron a dar para que tome. Le dieron mucho vino, como la mesa era como la mesa de los reyes, hasta que el vino entró. Y cuando entra el vino, enseguida consiguieron los conocidos sacarle, sacarle el secreto de la riqueza. ¿Cómo llegó a enriquecerse? Es una pena que no nos dice acá cómo. Solamente nos dice que los amigos consiguieron, pero no nos dice cómo y no nos vamos a enterar. Pero nosotros también, igual que él, en en esta noche, después de que nosotros hacemos todo el ceder sagrado, como todas las familias que lo hacen como dice la halajá, terminamos de tomar las cuatro copas. Entonces también el vino entró y se revela, se revela un secreto muy grande que está guardado en el corazón de cada uno de nosotros. El Eloquenu Sheba Shamayim Ubares.
Uno es nuestro Dios, en el cielo y en la tierra. No hay otro como Él, no hay nada ni nadie aparte de Él. Todo esto se nos revela cuando, aparentemente, con, con el vaso, con los vasos de vino. La cuestión es que después nos levantemos temprano mañana para la tefila, al día siguiente. A mí me pasó una vez, la primera vez que estuve, el primer año que estaba acá en Israel, que, bueno, está bien. La noche del Seder, yo dije, yo hago con vino, vino, vino. Hacía una semana que estaba acá en Israel, nada más. Entonces, por supuesto, estaba invitado en una casa porque no tuve cómo organizar la noche del Seder. Y me ofrecieron si quería tomar vino, o jugo de uva, o mezclado, lo que fuera. Yo tomo vino, no hay ningún problema. La copa era muy grande y las cuatro copas de vino fueron muy grandes. Al otro día me levanté a la tarde. Ni me levanté ni a la mañana para este filar. A la tarde directamente me levanté. Bueno, y ya dijeron nuestros sabios que por este motivo, al final de todos los cantos, está este canto que dice Ejad, mi Adea. Uno, quién sabe, dos, quién sabe, no sé hasta qué número llega, no me acuerdo hasta qué número llega la canción, pero uno, quién sabe, y uno, quién sabe, es justamente, es nuestro Dios en el cielo y en la tierra, eso es lo que cantamos. Y esto es una prueba para ver si nosotros entendimos correctamente el asunto de la fe. Si lo leemos de la Gadá y lo leemos, entonces todos leemos lo mismo. Nadie se va a equivocar. Pero la cuestión es fijarlo en la cabeza, fijarlo en el corazón. Y esta es parte de nuestra prueba. Nos preguntan, Ejad miodea, uno, ¿quién sabe qué es uno? Como diciendo, ¿acaso te acuerdas lo que significa cuando tú escuchas el número uno? ¿Qué significa? Y entonces, como nosotros tenemos la elección en nuestras manos para responder a esta cosa y a otras cosas que tengan, podemos responder por otras cosas que sea el número uno. No solamente hay una sola cosa que responde en el número uno, hay muchas cosas número uno. Y tal vez en temas de dinero o en otros asuntos de este mundo, pero si nosotros entendemos como correcto y con la fe simple, como dijimos, vamos a contestar que uno es nuestro Dios en el cielo y en la tierra. Escuchen ahora, por favor. eh, Creo que alguna vez lo dijimos, pero escuchen este relato que no existió ni va a existir. En un país hubo una discusión muy grande. Cada parte, cada parte de la discusión, en cada parte salió un grupo de personas a pelear contra los otros. No solamente ya discutían de palabras, sino que empezaron a irse a las manos, hasta que un grupo, se levantó una persona de un grupo y mató a una persona del otro grupo. La cosa pasó a mayores. Pasó a mayores, entonces hay que parar todo esto. Y mandaron a juicio a la persona esta que mató. Cuando llegó el día del juicio, se pararon los acusadores, los demandantes, y también el demandado, también el abogado defensor, el fiscal, todos estaban ahí parados en el juzgado, y el juez preguntó primero al demandante, ¿qué hay en tu boca? A ver, habla. Entonces el hombre, ¿qué dijo? Que este hombre que está aquí parado, él asesinó a uno de nuestros compañeros. Y el fiscal agregó que él tenía en la mano pruebas concretas sobre esto. Primero,
que este hombre se escapó del lugar enseguida que murió el asesinado. Segundo, hay dos testigos que lo vieron, que él mató a una persona. Y entonces el juez ahora miró al defensor y le dijo, ¿qué tú tienes para defenderte? ¿Qué puedes decir contra estas pruebas tan fuertes? Dijo el defensor, miren, las pruebas aparentemente que tienen son muy buenas, pero todo esto no vale nada cuando todos ustedes, cada uno de ustedes va a poder ver en aquella puerta del salón del juzgado, por esa puerta, en 5 minutos va a entrar el verdadero asesino. Por esa puerta. Todos los ojos fueron a esa puerta. Todos. Todos los ojos hacia esa puerta. También el juez, también los testigos. Todos se pararon para mirar estaban con tensos. A ver, va a entrar por ahí el asesino, mirando esa puerta. Pero pasaron 5 minutos, también 6, 7, 10, y no entró nadie. Entonces el juez le dijo al abogado defensor, ¿qué clase de juego está jugando? No solamente habló, pero con seguridad que los testigos saben quién fue el asesino. Dijo el defensor, yo tengo una prueba, la prueba que tengo en mi mano es que los testigos no son testigos verdaderos. ¿Por qué? Porque, ¿y la prueba cuál es? Que en el momento en que toda la gente se paró a mirar a la puerta para ver quién va a entrar por ahí, en 5 minutos, también ellos miraron. Si ellos saben que el asesino es el que está acá, en este salón, no tienen por qué mirar quién va a entrar por la puerta, porque ellos están seguros de que el asesino, ellos lo vieron y entonces no tienen que buscar a ninguna otra persona. Entonces, ¿cómo es posible que ellos miren hacia la puerta? Y también usted, el juez, también miró, también el fiscal, también los demandantes, todos miraron. Entonces, esto prueba de que nadie tiene la seguridad de que este hombre al que están acusando sea el asesino. El juez agarró y dijo, llamó al juzgado, al jurado, perdón, y dijo, vamos a hacer una pausa de 5 minutos, porque acá nos marearon. Esto, nadie se esperaba una cosa así. Cuando vuelve la pausa, le dice el juez, todo lo que tú has dicho está muy bien, salvo una cosa. El asesino, el acusado, él no miró la puerta. ¿Por qué no miró la puerta? Porque él sabe que nadie va a entrar. Él sabe que él es el asesino. Y entonces no necesita mirar a ningún lado. Vejía Yuma Dinim Afafinim Letzad Ashar. Bueno, ya lo dijimos todo esto. Y el juez le dijo esto que justamente el asesino no miró para ningún lado. ¿Qué pasa con nosotros? Para nosotros también está dicho. Dice, ¿quién dice esto? El Yudí Besoek Betefilató Hashem Elokeinu Hashem Echad. El relato nos lo trajo Rab Biderman, y él nos dice así, que también con nosotros nos paramos en la tefilá, nos paramos o nos sentamos
Y también gritamos en la tefilá, Shema Israel. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Con la Ain de Shema y con la Dalet de Echad, grandes. Así está escrito en la Torah. Y la Ain con la Dalet forman la palabra Ed, que quiere decir testigo. Es un testimonio de qué? De que Hashem es uno, que Hashem es uno y Hashem es nuestro Dios. Y no solamente eso, sino que nosotros en la palabra Ejad alargamos. Se alarga la palabra Ejad. Y también cuando termina la tefilá, salimos a la calle y nosotros buscamos a los cuatro vientos, en el cielo, en la tierra, para saber de dónde va a venir el sustento, qué va a pasar con tal o cual cosa, y qué pasó con lo que gritamos hace un momento, qué pasó con el testimonio que atestiguamos tan fuerte que Hashem es uno y que solamente a Él nos tenemos que dirigir. ¿Qué pasó con eso? Con seguridad, que no estamos seguros, suficiente. Estamos buscando al que va a entrar por otra puerta. ¿Qué necesitamos buscar a quien entra por otra puerta? ¿Qué tenemos que mirar a otros lados? ¿Quién nos va a ayudar? Solamente Hashem nos va a ayudar. Entonces, ¿quién te va a hablar? ¿Quién te va a decir cosas nuevas o quién te va a traer soluciones? Si nosotros estamos seguros con todo el corazón, con toda el alma, que Hashem es uno, entonces no tenemos que mirar a nadie, a nada, a ningún lado, a ninguna persona a buscar, sino solamente a Koshorhu. Es la dirección indicada para todas las cosas, en todo momento, en toda hora. Y cuando llega la noche del Seder, tal vez la finalidad es que este uno, nosotros sabemos quién es. Ejad Aniodea. Ejad, yo sé quién es Ejad. Y entonces empezar a reconocer que solamente a Koyorhu, Él es el que nos va a traer todo lo que nosotros necesitamos y por supuesto todo lo mejor, porque Él nos va a dar todo lo mejor. Sigue diciendo Rav Biderman, hay una costumbre entre Ashkenazim. Personas, bueno, no es una cuestión es más que nada una costumbre, no es lo hace el más justo o el menos justo, lo hace el que sabe que se hace esto, vestir el kittel en la noche del Seder. El kittel es esa túnica blanca, que más que una túnica parece una mortaja, que la usamos también en Yom Kippur, y vestimos ese kittel que es todo blanco en la noche del Seder, y es posible explicar el motivo. Normalmente, en, en la juventud, nosotros que somos jóvenes, nosotros tenemos todo tipo de imaginaciones, programas que vamos a hacer sobre nuestra vida, planes, eh, pensamientos del futuro. Queremos adivinar el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar durante toda nuestra vida? Hasta los 120. ¿Qué va a pasar con nosotros? Con el sustento, con la familia, con todo, con todas las cosas. Con el trabajo, con el estudio. Pero tal vez cuando empiezan a llegar los años, empiezan a pasar los años, entonces ya se empieza a ver más y más que todo depende solamente de Akash Baruj Hu, que él maneja, que él gobierna su mundo y por supuesto nosotros estamos dentro de ese gobierno. Y finalmente todo tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Creador y no como Rabot Mahashabot Belevish, como decimos en la tefilá en la mañana. Muchos son los pensamientos en el corazón de la persona, pero ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que pasa finalmente?
Atzad Adonai, ¿Eh? Atzad Adonai Takum Leolam. Todo el Hashem. Todo, solamente la palabra Hashem es la que se cumple. Solamente la voluntad de Hashem es la que se cumple. Y aconsejaron sobre esto, que así la costumbre, como es la costumbre en las guerras, cuando hay dos ejércitos y uno lucha contra el otro y uno se rinde, ¿sí? Uno se rinde frente al otro que es más fuerte. ¿Y qué hace el que se rinde? Levanta una bandera blanca, ¿no? Antes levantaba una bandera blanca, hoy en día no sé qué hacen. Eh, y entonces, ¿dónde está la bandera blanca? Se me perdió. Levanta la bandera blanca como señal de que se rinde para mostrar que él acepta que el otro bando, el otro país, es el que lo venció. De la misma forma, nosotros, cuando ustedes, no, yo no, cuando ustedes llegan a años, entonces empiezan a salir cabellos blancos y esto es comparable con la bandera blanca respecto a Hashem. Que nosotros reconocemos que no es, nosotros nos rendimos ante la voluntad de Hashem. ¿Por qué? Porque de jóvenes pensamos muchas cosas que después vemos que lo que se cumple es la voluntad de Hashem. Y a medida que van pasando las semanas, sacamos más cabellos blancos para mostrar ese reconocimiento y decir también sobre tal o cual asunto que yo pensé que podía salir de una forma o de otra, pero no, todo va según la voluntad de Hashem. Reconocemos que Hashem es el conductor y no nosotros. Y después agregamos y agradecemos sobre todas las cosas. Y el sabio tiene los ojos puestos en su cabeza y ya desde su juventud, él ya no confía ni se apoya en sus fuerzas, en sus pensamientos, y se anula frente a la voluntad del Creador, sin esperar a que salgan esos cabellos blancos. Y por eso nosotros vestimos el kittel en la noche de Pesaj. ¿Por qué? Porque esa noche alumbra con la luz de la fe y nosotros nos mostramos completamente blancos, no solamente el cabello aquí o allá, sino completamente. Reconocemos con todo el cuerpo. Estamos bajo el gobierno de Hashem, que Él es el Señor del mundo, y en su mano está la fuerza y el gobierno para todo lo que sucede en este mundo. Y así señalaron, está señalado en la Torá, en el Sefer Baikra, Kulo Afak Laban Taoru. Habla ahí en la, pero ya otra sería Ometzorá, habla de las manchas. Las manchas en el cuerpo, cuando venía a verlas el Cohen y se hacían blancas, significaba que estaba pura la persona y que se había curado de su lepra o de su infección. Y para terminar, Rabino Arroquea era el Rabí Elazar ben Germaisa. No es que yo sepa esto lo dice siempre el Rabí Baruch Rosso, lo nombra. Rabí Elazar ben Germaisa Roquea. Y ya se me grabó en la cabeza de tanto que lo escuché. Pero igualmente me fui a fijar, a ver si era cierto. Y sí, es cierto. El Roquea escribió que hace falta levantar la copa cuando decimos Beishamda. Beishamda es que una promesa. Estamos mostrando una promesa, estamos confirmando la promesa, y ahí dijeron nuestros sabios, Raíte ani Eliezer o Elázar. Yo vi Elázar el pequeño, así se nombra a sí mismo. Elázar el pequeño, vi a mi padre y mi maestro, Rabenu
Yehuda Bar Clonimus no debe ser el padre, porque si no, no va a traer el nombre, no debe ser el padre. Lo llama Abba Morí. Abba Morí, puede ser que sea el padre, puede ser que no. Rabbi Yehuda Ben Rabbi Clonimus, que él levantaba la copa cuando decía, Beishe anda, la boteno velano. Y esta es la promesa que hicieron nuestros padres y nosotros. ¿Hasta dónde? Hasta Bekosharku Matzilenu Meyadam. Y Hashem nos salvó de las manos de ellos. Y le pregunté por qué. Y me dijo, esto es una costumbre de nuestros padres. El Efisheu Medaber, Be Atzalá. Y por cuanto que habla de una salvación, es como está escrito en el Teilín. Kose Shuot Esa. Levantamos la copa de la salvación este año en el destierro, el año próximo en Jerusalén, Besat Hashem.